Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 12 de junio de 2017, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Confirmado los quebrantos de salud del ministro Gaviria, nosotros elevamos una plegaria al cielo por su recuperación. Él dice pues que él a eso no le importa y que no le cree, que eso es una cosa de causas y efectos y en fin, presenta su desafío ateo al tema, pero a nosotros nadie nos prohíbe rezar por nadie. Rezamos por el ministro, entre otras cosas, para que encuentre en su corazón el camino de la reconciliación y el camino del amor. Hay carrusel con dineros de la salud, es lo que están afirmando. La gente hace una pregunta dramática que quiero trasladarle a los que están más enterados del asunto, porque de esto no se entera nadie. La verdad, como en todo, nos la dan a cuentagotas. ¿Cuánto dinero pagaron en efectivo, contante y sonante, los de Prestasalud por quedarse con Café Salud? Ah, no, que es que hay 1 billón de pesos y que el billón... A ver, ¿lo pusieron del bolsillo? ¿Lo giraron? ¿Alguien recibió el 1 billón de pesos? ¿Quién va a cubrir el hueco de Café Salud y de Salud Cop? ¿Quién lo va a cubrir si no es el contribuyente colombiano? Las preguntas ahí están y se las trasladamos a ustedes. Hay un fuerte agarrón en el Partido Liberal. Y miren lo que son las cosas de la vida. El agarrón ahora es entre el presidente Gaviria y Juan Manuel Galán. El presidente Gaviria le debe lo que es, mucho, poco, regular, cada uno tendrá sobre eso su propia perspectiva. Se lo debe a Juan Manuel Galán, quien en el discurso pronunciado ante la tumba de su padre, de Luis Carlos Galán Sarmiento, le dijo a César Gaviria que empuñara las banderas y que fuera presidente de la República, y lo eligió presidente de la República. Y ahora pues el agarrón es de César Gaviria con Juan Manuel Galán. Así pues que vale la pena recordar aquello de que así paga el diablo a quien bien le sirve. Las pláticas de las FARC vuelven a las FARC. Hay un decreto del gobierno, y esto es absolutamente increíble que pase, y es que el dinero y los bienes que se localicen como de las FARC, provenientes por supuesto del delito. Las FARC no se han ganado un peso legítimo nunca, son unos delincuentes integrales que roban, matan, asesinan, extorsionan, todo por ganar dinero. Pues el dinero que les encuentren vuelve a ellas y lo manejan ellas, de manera que teóricamente va a ser dinero de la nación, en la práctica va a ser dinero de las FARC, y eso lo dice en un decreto el señor Juan Manuel Santos, y eso lo tiene que soportar el país, y como no hay corte constitucional, y pudiera haberla si es que los conservadores no se hubieran corrido y no hubieran traicionado el pacto que hicieron con Cambio Radical y con el Centro Democrático para elegir un magistrado de la Corte Constitucional decente, es decir, imparcial, serio, conocedor del tema, ¿no? Le nombraron la candidata a las FARC para que se vaya con los otros candidatos de las FARC, con el doctor Linares y con los demás candidatos, magistrados de las FARC, perdón, por la equivocación, con los otros magistrados de las FARC, a defender a las FARC y a aprobar estas cosas que están aprobando. Pero es que es absolutamente inaudito. En un decreto está dicho,
el dinero que se le descubra a las FARC vuelve a las FARC y las FARC lo manejan para hacer política, ya para la paz. ¡Qué maravilla! Sigue la huelga de los maestros. No hubo acuerdo, lo que vienen son cacerolazos, se intensifica el paro de los maestros y la situación es la misma de hace un mes. Y los maestros dicen que si no hay una política integral en materia de educación y el gobierno no se compromete con unos recursos importantes a cambiar el sistema de educación desde la raíz, ellos no vuelven a trabajar. Y hay 8 millones de niños en problemas. Lo único que se ha acordado con los educadores, con FECODE, es que el mes de mayo se los pagarían a los huelguistas. De manera que tuvieron un delicioso mes de mayo, sin trabajar, pero con el dinero del trabajo. Y, por supuesto, eso les da aliento, siquiera para otro mesecito, a sabiendas de que a lo largo del mes, en algún momento, la ministra y el presidente aflojarán otra vez y les pagarán por no haber trabajado. Santos salió, pues, muy fuerte y muy tieso y muy majo a decir que tendrían que reponer el tiempo perdido. ¿Cómo se repone un mes de clases? Lo quiere explicar el presidente Santos, que nunca entró a una clase de profesor porque no tiene nada que enseñar. Es que el problema es eso. Es que nombramos un presidente que no sabe nada de nada. El presidente Santos no se ha enfrentado a un grupo de muchachos para enseñarles alguna cosa. No sabe lo que es dar una clase. No sabe lo que eso significa. Y entonces ahora sale con el cuento de que va a reponer, les va a exigir que repongan el tiempo perdido. ¿Cómo y cuándo? El paro de maestros se recrudece. Ahora apareció un personaje que, pues, por sí mismo no tiene ninguna significación. Es un burócrata internacional, lleva, él mismo lo dijo, 40 años sirviéndole al país. 40 años de burócrata de la Federación Nacional de Cafeteros, viviendo por cuenta de los cafeteros colombianos en Londres como un rey. Íntimo amigo de Juan Manuel Santos, su hermana, la de Néstor Osorio, se casó con Juan Manuel Santos en primeras nupcias. Y entonces ahora se viene contra el presidente Uribe y le dice que es una patria porque la ropa sucia se lava en casa, y algo parecido entendemos que le dijo Julio Sánchez Cristo, ¿se lava en casa? Y es que hoy, en la época de Internet, ¿es posible lavar ropa sucia en casa? La ropa sucia con el Internet huele mal hasta en el último confín del mundo. No hay manera de lavar la ropa sucia en casa. Lo que dijo el presidente Uribe, ¿es verdad o es mentira? Néstor Osorio sale a corregirlo y a decir, entre otras cosas, que la inversión extranjera en Colombia está disparada. Doctor Osorio, no ponga en evidencia su cortedad, su mediocridad, no la ponga en evidencia, porque nos vamos a tener que preguntar otra vez por qué un mediocre como usted estuvo o lleva 40 años mamando de la ubre de la Federación de Cafeteros primero y del gobierno después. ¿Por qué? ¿A título de qué? ¿Quién lo puso ahí? Es la pregunta que cualquiera se hace. Macron, a punta de quedarse con la mayoría absoluta en Francia. Las elecciones en Francia ayer tuvieron un resultado inesperado inclusive para Macron. Ganó el 32% de los votos, pero por el sistema electoral francés parece que tendría, si las tendencias se confirman más o menos el próximo domingo, una mayoría absoluta apabullante en la Asamblea francesa. Apabullante. Macron barrió en las elecciones francesas. La que no la pasa bien, en absoluto, es la señora Theresa May en Gran Bretaña. Como están diciendo todos los medios de comunicación, se metió a un autogol.
tenía unas mayorías ahí establecidas, ahí va la señora, creyó que podía ir por la mayoría absoluta sin contar con nadie más para gobernar, hizo mal los cálculos, convocó a elecciones y le fue como a los perros en misa. Las ganó, pero las ganó perdiendo, porque perdió escaños y le dio más escaños al Partido Laborista. Y entonces ahora está buscando alianzas con los ultraderechistas, los ultraconservadores, y eso no le va a quedar bien a la señora Theresa May. Dos situaciones pues en Francia. Gana Macron, que no sabemos quién ganó. Tenemos el compromiso con el profesor Eduardo Mackenzie de que nos explique al fin quién ganó. ¿Qué es el gobierno francés? Ahí hay liberales, conservadores, socialistas, de extremas, que no son de extremas. Todo el mundo se fue con Macron. ¿Qué significa esa alianza? ¿Eso para dónde va y cómo se va a manejar? Santos le pide a los Estados Unidos comprensión por no extraditar narcos. Los Estados Unidos protestaron y dijeron, pero ¿cómo es que yo pido en extradición un narcoterrorista y resulta que en lugar de extraditármelo, lo sueltan a la calle? A un delincuente en contra mía, en contra de mis intereses. Santos le pide comprensión al gobierno de los Estados Unidos. Las cosas se le ponen de mal en peor a Santos, inclusive en sus relaciones con los Estados Unidos, por cuenta de sus aliados y de sus amigos, los terroristas delincuentes de las FARC. Timochenko se va para Noruega a un congreso mundial sobre la paz con expertos de la paz, invitado por el gobierno de Noruega. Noruega se merece ese invitado. Ese es el tamaño de Noruega, y eso es Noruega, que lo sepan, que desde aquí a Timochenko por aquello de las afinidades electivas. Uno se parece a sus amigos. Noruega se parece a Timochenko. Hace rato lo estamos viendo. En Colombia, la economía negra es del 35% del PIB. Es decir, el 35% de toda la riqueza nacional es economía negra. Entre economía puramente informal y economía de la delincuencia, eso marca el 35%. Y cada día va a ser peor. Cada día, para huir del 4 por mil, para huir de la carga tributaria, para huir de los impuestos al patrimonio, para huir del despilfarro y del robo del Estado, la gente se va a refugiar en la economía negra en efectivo. Vamos a llegar a la insólita circunstancia en que la economía bancaria, la economía regular, va a ser una planta exótica en Colombia. Ya tenemos 300 guerrilleros listos para la UNAP, la Unidad Nacional de Protección. Son 300 o 350 bandidos. El número importa poco, digamos que son 350. Los están entrenando dizque para ser los escoltas de los bandidos. De manera que en las calles vamos a tener unos bandidos escoltando bandidos. Obviamente con permiso de la policía, con permiso de todo el mundo, con armas del Estado. Por supuesto que eso es poniendo la patica adentro. Vamos a terminar los que estamos sentenciados a muerte por las FARC, protegidos por las FARC. Esa es una de las gracias de Santos, pero tranquilo que no nos damos cuenta, señor director de la Unidad Nacional de Protección. No hemos notado que usted nos está condenando a muerte. No nos hemos dado cuenta. Usted esté tranquilo. Déficit en distribución de energía y gas. Otra pata que le nace al cojo. Las distribuidoras de energía y de gas están diciendo los subsidios nos acabaron, nos mataron. No tenemos dinero suficiente. ¿Quién tiene que pagar los subsidios? El gobierno. ¿Los está pagando? No los está pagando. El más que mediocre ministro de Minas sale a decir que las cuentas no son así, que él tiene otras cuentas distintas. Los que saben de verdad, que son las asociaciones Andesco, Naturgas
y la que reúne a los distribuidores de gas, no de gas natural, sino de gas licuado del petróleo, le dicen que no resisten el año. Otra pata que le nace al cojo, eso va a costar otro billón de pesos, cuando menos. La oposición venezolana evalúa huelga nacional. En Colombia, a Rojas Pinilla lo tumbó un paro nacional. Se logró reunir todo el país y le dijeron, bueno, no volvemos a trabajar. Cerramos las plantas industriales, cerramos los bancos, cerramos las tiendas, todo el mundo se cierra hasta que usted se vaya. Y se fue. Vamos a ver qué pasa con Maduro. Esas huelgas nacionales liquidan o fortalecen el régimen contra el cual se hace. Trump critica a colegas de la OTAN por no gastar lo suficiente en defensa. Vaya. Trump, el mismo que había declarado cobarde al antiguo funcionario suyo del FBI, que había denunciado unas conversaciones que Trump dice que no sostuvo, pero que el hijo de Trump dijo que sí sostuvo, pero diciéndole cosa distinta de lo que le dijo. En fin, un enredo monumental. Trump, en todo caso, está criticando a sus colegas de la OTAN porque no gastan lo suficiente en defensa. Parece que hay 50 inmigrantes ilegales de África, inmigrantes hacia Europa, desaparecidas en las aguas del Mediterráneo, lo dice ACNUR. Este es pan de todos los días. La gente de África huyéndole a la pobreza, al abandono, huyéndole a lo que dejaron los gobiernos socialistas y comunistas en el África, se tiran al mar Mediterráneo. De pronto pasan al otro lado y consiguen un plato de comida en Europa. De pronto se mueren en las aguas procelosas del Mediterráneo. Mejor morir así que vivir como están viviendo. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar un personaje singular que vivió, creció, murió en el anonimato, pero que dejó un pequeño librito, el diario de Ana Frank, que conmovió y sigue conmoviendo al mundo. Esta niña murió a los 26 años en Auschwitz. Fue capturada por las tropas, por los bandidos nazis, poquísimos días antes de la liberación final de Europa. Ana Frank se hubiera salvado si no la hubieran delatado con su familia, desde luego, pocos días antes de la liberación de Europa. Nos dejó su diario, que es uno de los documentos más conmovedores y más reveladores de lo que fue el holocausto nazi contra los judíos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. El proceso de paz, hablemos del proceso de paz, es inevitable. El proceso de paz con las FARC se parece cada día más a una comedia barata con unos costos altísimos para Colombia. No en vano, casi el 80% de la población desaprueba la forma en la que se están implementando los acuerdos, y no es para menos. A muchos nos da la sensación de que las FARC están haciendo lo que les da la gana y el gobierno le entregó el país en bandeja. Para empezar, está el tema de las armas. La semana pasada el gobierno hizo fiesta porque entregaron el 30% de sus armas y ahora resulta que la ONU confiesa que acceder a escondites de armas de las FARC es todo un desafío porque se estima que tiene cerca de 949 caletas que deben ser localizadas antes del 1 de septiembre del 2017. Es decir, las FARC tienen casi todo su armamento escondido en lo que se llama un gesto de buena voluntad. Por si esto fuera poco, y como premio a la demora descarada en la entrega de armas, ya es un hecho que los guerrilleros podrán ser escoltas y más de 315 desmovilizados ya están haciendo una capacitación que durará 60 días y que algunos vecinos del sector en Facatativá, donde se realiza esta capacitación, dicen que es una parranda completa. La UNP, la Unidad Nacional de Protección, negó lo de la parranda
y dijo que la fiesta era una celebración de clausura para escoltas internacionales, pero sí confirmó que desmovilizados de las FARC serán escoltas de altos mandos, es decir, grandes bandidos de las FARC, con lo cual es de suponer que una vez que hagan el curso podrán escoltar a los mismos contra los que atentaron en muchas ocasiones, ¿no? Es el mundo al revés, definitivamente, y no es serio que los que cometieron delitos atroces no solo salgan premiados, sino que acaben como escoltas portando armas. Pregunto, ¿a dónde quiere llegar el gobierno con este tipo de decisiones? ¿No les parece increíble? Parece increíble, Montserrat, pero nos tenemos que ir acostumbrando, porque este gobierno le entregó el país a estos bandidos de las FARC. Entonces ya les entrega la Unidad Nacional de Protección para proteger a los bandidos, pero para proteger a los bandidos, solamente para eso tendrán que ir por las calles en carros blindados, con armas muy poderosas, para proteger a los bandidos, intimidando al resto de la gente. Pero ya metidos en la Unidad Nacional de Protección, en las dinámicas de las vacaciones y de los momentos en que alguien tenga gripa y no pueda ir a trabajar, pues terminarán estos bandidos protegiéndonos a los que han tratado de matarnos. De manera pues que, y seguramente les están enseñando cómo ser más efectivos en aquello de matar a la gente. La Unidad Nacional de Protección en manos de los bandidos. El director de la Unidad Nacional de Protección es un delincuente, porque uno no puede tratar bandidos y tratarlos como si fueran gente muy honorable a la que se la capacita para un trabajo. El trabajo es intimidar a los demás colombianos y asesinar a los demás colombianos. ¿Cómo le parece, pues, en lo que convirtieron la Unidad Nacional de Protección? Sí, La maravilla, increíble. la maravilla. Sí. Usted se imagina, pues, al presidente Uribe, o imagínese mi propia situación, escoltado por uno de los que me han querido matar, y de los que han querido matar al presidente Uribe. Esto es inaudito. Yo inevitablemente pienso, yo me imagino qué pasaría si en España dan esa noticia que la ETA van a ser escoltas. Claro, sería un escándalo, pues creo yo, ¿no? Los de la ETA escoltando al presidente Aznar, pero después de que le pusieron la bomba. Pero por favor, esto no pasa sino en Colombia, con el presidente Uribe y con ese sujeto que es director de la Unidad Nacional de Protección, que nos va a mandar matar a través de estos bandidos de las FARC, para que seamos claros y para que no tengamos que mandarle la razón con nadie. Quedamos notificados. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 12 de junio del año 17, son las 6:30 de la mañana. En su última columna, para las 2 orillas, en su muy leída columna, titulada Alergia a los números, el director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, coincide, y de qué manera, con lo expresado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Grecia. Tanto Uribe como el director de La Hora de la Verdad responden tajantemente a los voceros oficiales del presidente bolivariano de Colombia, el sátrapa camarada Santiago. El Londoño pregunta por un tal Néstor Osorio Londoño, uno de los mediocres roedores más conocidos y exaltados en la burocracia internacional de Colombia, sanguijuela de la Federación Nacional de Cafeteros, con 40 años en el exterior, sin conocer un palo de café. Un retrato de Juanpa. Osorio se atrevió a tratar con declaración orquestada desde Colombia que Álvaro Uribe Vélez era una pátrida, por decir allá en Atenas lo que Santos no quiere que se diga en parte por lado alguno. Por otra parte, el expresidente Uribe le respondió al director de la W, Julio Sánchez Cristo, quien, coincidiendo con el alzabueyes Néstor Osorio,
le hizo una recriminación muy parecida, cuando repitiendo el mismo libreto habla de que la ropa sucia se lava en casa. Le riposta a Sánchez a Cristo diciéndole que usted hace lo propio cuando le cuenta al mundo diariamente lo que está ocurriendo en Colombia con los secuestros y extorsiones, la voleodura de oleoductos, el aumento de siembras de coca, combustible para la guerra, la minería ilegal, la falsa entrega de armas, la no devolución de los niños y niñas. Dice el jefe de la oposición que ustedes, los de la W, diariamente le cuentan a millones de escuchas a lo largo y ancho del planeta que es lo que transmite. Un país desbaratado, escándalos, paros, movilizaciones y bloqueos, corrupción al extremo por todas sus partes. El país invadido por la nueva delincuencia. Los narcoterroristas que estaban quebrados ahora aparecen como la empresa más rica del mundo. La ley de guerras por la de tierra, o mejor dicho, la ley de tierra por la de guerras. Doctor Londoño, ¿quién lava la ropa? ¿Lava la ropa sucia? Y en al oído tendremos el destape de la ropa sucia que Maduro le va a sacar a Guampa. Quién sabe si se la saque. Vamos a ver qué pasa. Entre esos dos pues no se cobran hechuras. Pero, ¿cómo le parece Julio Sánchez Cristo diciendo que es que la ropa sucia se lava en casa? Si él transmite por internet a todos los lugares del planeta. Entonces, ¿lava la ropa sucia en casa, doctor Sánchez, porque transmite desde algún lugar de Bogotá o transmite desde España a través de un sistema que le permite simular que está en Colombia? Usted está transmitiendo para el mundo entero como lo hacemos todos. Es que en esta hora, en la hora de la tecnología, no hay casa para lavar la ropa sucia. La ropa sucia se lava ante el mundo entero. Y el presidente Uribe le quiso decir al mundo entero lo que estaba pasando en Colombia. Y para eso utilizó números, cifras, y son todas cifras oficiales y números que provienen del gobierno, del Banco de la República, de organizaciones que tienen todo el prestigio en materia económica. Un país desbaratado, quebrado, arruinado, que es lo que está dejando para la posteridad Juan Manuel Santos. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En Reino Unido, Theresa May forma un gobierno de minoría con los unionistas de Irlanda del Norte. La primera ministra se presentó este viernes en el Palacio de Buckingham y le pidió permiso a la reina Isabel II para formar gobierno. Esto después de las elecciones generales celebradas el jueves pasado, en las que su partido, el Conservador, perdió la mayoría en el Parlamento y ninguna agrupación obtuvo suficientes escaños para gobernar. Después de hablar con la reina, May emitió un comunicado diciendo a los ciudadanos del Reino Unido que trabajará fuertemente para lograr rápido la salida de la Unión Europea y para realizar las medidas que prometió en cuanto al terrorismo islámico. Sin embargo, la duda ahora es, ¿podrá May, ante la situación actual, realizar el Brexit rígido como lo prometió en su campaña? Las opiniones están divididas. Para algunos a May le va a quedar difícil al no tener una mayoría establecida, pero además hay quienes afirman que la pérdida de escaños del Partido Conservador es una señal de que la gente en el Reino Unido no quiere ese Brexit duro propuesto por May y que la primera ministra debe tener eso en cuenta. Mientras tanto, para otros analistas, May no encontrará mayores obstáculos porque en general, en mayor o menor medida, todos los congresistas aceptan los resultados del Brexit. En 10 días inician las negociaciones para la salida de la Unión Europea. Habrá que ver qué tan difícil se le hace a Theresa May negociar el Brexit. Lo cierto es que, dependiendo de lo que busque el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, con quien hizo la alianza, podremos ver en los próximos meses una negociación de un Brexit duro o más bien un Brexit flexible que implicaría, por ejemplo, el acceso a un mercado único por medio de una participación en el espacio económico europeo, pero sin ser miembro de la Unión Europea.
De otro lado, en Francia, el fin de semana hubo un nuevo triunfo para Emmanuel Macron. Según los resultados oficiales, el partido del mandatario República en Marcha obtuvo más del 32% de los votos. Según analistas, dados estos resultados, Macron obtendría entre 415 y 445 escaños de 577 asientos que tiene la Cámara Baja, lo cual constituye una victoria aplastante que, como usted lo dijo, doctor Londoño, yo creo que ni el mismo Macron se lo imaginó. Habrá que ver qué sucede este fin de semana que viene, cuando se realizará la segunda vuelta. Por ahora lo que queda claro es que Macron es un fenómeno político y que la oposición está dividida y será minoría en la Cámara. Y a quienes Macron no les convence o les preocupa por su pasado socialista, que fue bastante fuerte, el panorama se les pone oscuro, ya que con una mayoría tan grande, tan apabullante, el nuevo presidente de Francia tendrá libertad de acción para gobernar casi sin obstáculo alguno durante la duración de su periodo, que será de 5 años. Así es, triunfo inobjetable de Macron. Lo que eso significa ya tendremos oportunidad de averiguarlo, pero se quedó con todo el espectro político francés, todo se lo tragó. El Partido Socialista francés se acabó, eso quedó liquidado. Los republicanos medio sobreviven, las demás fuerzas políticas se acabaron, Macron las absorbió a todas. Y la señora May, pasando trabajos en la Gran Bretaña, son las noticias europeas del momento. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Colombia es una economía informal. El 35% de la economía es subterránea, es decir, informal o ilegal. De acuerdo con el índice de economía subterránea de ANIF, que le da una calificación a la economía colombiana de 2,3 sobre 5. Los últimos datos conocidos indican que el 2% de la economía colombiana es ilegal y el 33% informal. La carga tributaria, doctor Londoño, es un incentivo negativo para la formalización y el 4 por mil es un obstáculo que todos hemos denunciado para el ingreso de billones de pesos al sistema financiero. El 90% de las transacciones en Colombia se hacen en efectivo y el 63% de los ahorros se conservan también en efectivo. Las cosas tienden además a empeorar, doctor Londoño, y la caída en las ventas de los centros comerciales pueden ser una muestra de ello. En Bogotá los ingresos de los centros comerciales cayeron 20%, en Barranquilla 23% y en Manizales 35%. Mientras tanto, en cualquier esquina se encuentra mercancía de contrabando a precios irrisorios. Solamente en Bogotá las ventas ambulantes mueven cerca de 2.000 millones de pesos diarios. Las cosas están dadas para que muchos, doctor Londoño, prefieran la informalidad, más ahora en esta crisis que se agrava día tras día. Por otra parte, en las últimas semanas hemos denunciado aquí, en la hora de la verdad, nuevos huecos fiscales y el gobierno ya no sabe qué hacer para contenerlos. El ministro Cárdenas está tratando de enmendar un globo que se perforó por todas partes y que está a puertas de estallar. Ahora el nuevo hueco se presenta, doctor Londoño, en los subsidios para energía y gas, que puede llegar a 915.000 millones de pesos. Las empresas alertan que así no podrían terminar el año. El ministro de Minas y Energía, que en su cartera parece hacer lo mismo que el de Agricultura, es decir, confundir y pedir que se callen, afirma que las cosas no son tan graves y que todo tiene solución. A lo mejor, por eso es que a este gobierno lo respalda ciegamente el que se dice partido de las soluciones. Doctor Londoño, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Prosperidad para todos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero el gobierno tendrá que ver porque tiene el paro de los maestros, porque tiene insoluta la situación de Buenaventura. Yo me pregunto, ¿a quién compraron en Buenaventura para que aceptara a nombre del pueblo de Buenaventura semejante estupidez? Es el único paro que se levanta en la historia cuando no se le da nada al que hace el paro, nada en absoluto, sino que el 20 de julio se presentará un proyecto de ley al Congreso que hará con el proyecto de ley lo que le parezca. ¿Y qué tal la excusa del gobierno, doctor Londoño? Que es que después del acuerdo de La Habana sabían que habría más protestas y movilizaciones y paros y demás. Sí, claro. ¿Qué tal la excusa? De manera que el acuerdo de La Habana no trajo la paz, sino que trae más insatisfacción social y más conflictos, que es lo que ha traído y lo que se viene.
una situación económica insostenible, como lo dijo el presidente Álvaro Uribe desde Atenas, hablando para el mundo entero, como habla siempre para el mundo entero. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad. Como nunca antes en la historia, hoy Colombia cumple un mes de paro por parte de los docentes en el país, que dejan sin clase a por lo menos 8 millones de niños ante la mirada indiferente e inepta del gobierno del presidente Santos, que busca mediadores y ministros para que hablen con los profesores del país, pero el paro continúa. La semana pasada el presidente Santos expidió una serie de decretos para subir el salario a los profesores en 8,75%. Por encima, 2 puntos por encima de lo que se le aumentó a los trabajadores estatales. Pero como los profesores no se curan y menos comen decreto, ellos siguen en paro nacional. Y esta semana habrá movilizaciones en el país que claramente terminarán en bloqueos afectando a los ciudadanos que se preguntan ¿por qué para unos sectores se sube el salario y para otros no? ¿O por qué para las FARC hay sueldo mensual sin mover un solo dedo y por haber matado a miles de colombianos y para ellos solamente tienen la obligación de pagar sus impuestos? Para hoy lunes habrá cacerolazo nacional por la defensa de la educación pública en el país. La actividad se tiene prevista desde las 10 de la mañana y para el martes una marcha de antorchas que iniciará a las 6 de la tarde. El miércoles habrá movilizaciones nuevamente en el país si no se logra un acuerdo con el gobierno nacional. Como diría una de esas propagandas del gobierno Santos, estamos en marcha. Y sí, así está el país entero, ante la injusticia, la impunidad e incapacidad del gobierno de atender los asuntos que realmente importa a todos los colombianos y no que importa solamente a un puñado de guerrilleros. El paro docente continúa. Los grupos organizados o no organizados le encontraron la debilidad al gobierno y saben que con él pueden hacer lo que les da la gana. Un mes de paro y no se le olvide, paro subvencionado por el gobierno, porque el gobierno ya acordó, lo único que acordó con los maestros es que les pague el sueldo de mayo. Sí. De manera que los maestros ya tienen su salario y pueden seguir tranquilamente en paro y seguramente en junio harán otro acuerdo para que les paguen el mes de junio. Ya no hay afán de levantar el paro porque ya vamos a las vacaciones de mitad de año, entonces los maestros seguirán en paro y como lo decía un profesor, es que aquí el tema no es el sueldo, no es la plata, aquí el tema es la dignidad, la salud que no nos brindan, las distancias que tenemos que recorrer, la inseguridad que afrontamos, son muchos temas, pero el gobierno solamente cree que es un tema del salario de ellos y por eso les aumentó en 2 puntos el salario, pero pues ahí vemos las consecuencias, doctor Fernando, siguen en paro. Un mes y seguimos en paro. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Atlético Nacional y Deportivo Cali jugarán la final del torneo de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Cali en su estadio de Palmira venció 2-0 al América ayer en el partido de vuelta de la semifinal, un encuentro que tuvo como figura al arquero del equipo azucarero, Pablo Mina. Fueron muchas las oportunidades desperdiciadas por los Diablos Rojos, pero como dice el dicho, el que no hace los goles los ve hacer. Nicolás Benedetti y Luis Orjuela le dieron la victoria al Cali, que vuelve a la final del torneo colombiano después de ser campeón en el primer semestre de 2015. El América cumplió un buen semestre tras regresar a la primera división luego de 5 años en la categoría B. Por otro lado, en el Atanasio Girardot de Medellín, en un partido intenso de principio a fin, marcado por la lluvia en una cancha muy difícil, Atlético Nacional selló su paso a una nueva final de la Liga tras vencer por la mínima diferencia a Millonarios con anotación del máximo artillero del torneo, Dairo Moreno, en el último minuto. El arquero de Nacional, gran figura del encuentro. El equipo antioqueño vuelve a ser finalista después de ser campeón en la finalización de 2015. Final pintada de verde, doctor Londoño. El partido de ida se jugará este miércoles 14 de junio en Palmira a las 7 de la noche y la vuelta el domingo en Medellín a la misma hora. Ya veremos qué pasa, pero por ahora, final de verdes, eso fue lo que quedó de los partidos de ayer. Y en un minuto estaremos con el señor coronel de la Reserva Activa y experto en seguridad, el coronel John Marulanda.